que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Angélica Bulnes presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Muy buenas tardes, ya comienza Conexión Tele 13 con todo lo que ha pasado durante el día, que no ha sido poco, ¿no es cierto, Ramón Ulloa? No ha sido poco, ha sido mucho. Un día de franqueza, podríamos decir, un día... ¿De sinceridad, dices tú? De sinceridad, o de sacarse las máscaras, un poquito. Estoy hablando del debate, porque creo que el debate que seguimos esta mañana y transmitimos, el debate de la Archi, mostró como a los... candidatos en su estado natural, podría decir. Sobre todo en la derecha. Y sobre todo en la derecha. ¿Qué dice la Paula Comandari? Muy buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Creo que este debate, fíjense, fue un poco más interactivo. Hubo un poquitito más de tensión entre los candidatos. Le pone su que haya público también. Claro, el que haya público, porque se sentían ahí las barras bravas, pero además creo que es importante que los candidatos, como no hay cámaras, se relajan un poco más y se muestran un poquitito más. ¿No lo sintieron ustedes así? Sí, y además... Era más despeinado. Más despeinado, sí. Yo creo que hay algo de eso, pero también hay algo del formato, que el formato radial, al que asumen los candidatos cuando van, aunque hoy día la radio tenga tele también, les pasa eso, pero también en el formato, en el sentido de que la radio siempre da más tiempo para la conversación, para la contrapregunta, para el rol de los periodistas y para que los periodistas hagan su pega. Y creo que los periodistas tuvieron más protagonismo hoy. Algunos critican que muchas veces los periodistas son muy protagónicos, que se roban la película, pero creo que aquí demostró que el trabajo periodístico es importante. Es importante. Sí, porque acá no había preguntas cruzadas, tenían derecho a réplica, pero no habían preguntas cruzadas entre los candidatos, sino que las preguntas las hacían todo el tiempo los periodistas. Claro. Bueno, como puede verse, evidentemente vamos a hacer conexión con todas las reacciones tras este debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile, la Archi, con los 8 aspirantes a la moneda. Y Paula Comandari nos va a dar todos los detalles, y en realidad todos, porque todos estuvimos ahí mirando atentamente a lo que estaba pasando. También vamos a comentar la audiencia de formalización en contra de Jorge Ugalde, que es el principal sospechoso y por ahora único detenido por el crimen del fotógrafo Eduardo Cruzcoque y sus 2 hijos. Y sobre las declaraciones de Johannes Kaiser, quien calificó el Plan Nacional de Búsqueda como una estafa y criticó el trabajo del Servicio Médico Legal, hoy día volvió a hacerlo, y también la candidata Evelyn Matei. Bueno, tenemos comprometida una entrevista con la doctora Marisol Prado, directora nacional de esta institución pública. De esta forma comenzamos la edición de hoy de Conexión Tele 13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María, Arauco, lo bueno de ser renovables. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Walmart Chile, llegamos donde estés. Novo Nordisk, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y Claro Empresas, conectados contigo. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. Bueno, tal como conversábamos, obviamente que la noticia del día es el debate de la Archi, que reúne esta mañana a los 8 candidatos presidenciales que se van a enfrentar en esta primera vuelta presidencial el próximo 16 de noviembre. Y bueno, la instancia, yo les diría que se conversaron de muchos temas, pero estuvo marcada más bien por temas de inmigración, la situación en Temucuicui, educación versus seguridad, por todos los temas de violencia en los colegios, y las críticas. Educación y Molotov. Claro, porque la Molotov tuvo ahí una arremetida especial entre candidatos. Sí. Y las críticas también hacia las políticas de derechos humanos. Ahí también ganó mucho protagonismo eso. Sobre todo, les diría yo, por las intervenciones de Evelyn Matei y Johannes Kaiser.
Bueno, Matei insistió en sus cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, tras señalar que para muchas personas es parte de una venganza. Claro, ahí despejó el tema de que no era lo que ella pensaba, pero sí dijo que había un trabajo que se ha hecho de manera pésima, apuntando a la cantidad de restos pendientes de test de ADN por parte del Servicio Médico Legal. Y encuentro que es muy interesante despejar ese tema con la directora, porque claro, uno como que no entiende bien cuál es la diferencia entre pericia, identificación y cuáles son los procedimientos y protocolos que se siguen. Claro, o sea, porque Evelyn Matei ha sido muy crítica de que no se ha hecho el ADN de esos cuerpos, de esos huesos más que nada, pero sí el Servicio Médico Legal insiste en que se han realizado pericias. No dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa. Y tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos. Yo he señalado siempre, y espero que no me sigan preguntando del tema, porque siempre he dicho que estoy absolutamente a favor de cumplir con los derechos humanos, siempre, en todas circunstancias, en Chile y en el extranjero. Partamos por eso. Por lo demás, ese ha sido mi comportamiento siempre. Igual les quiero decir que fue como compleja esta pregunta y que, claro, cuando uno como que analiza el debate, creo que fue tenso para Evelyn Matei contestar esta pregunta. Hay Sí, como no fue muy bien evaluada la forma en que salió de esta pregunta. Claro, fue un poco confusa, no tan directa y de manera sencilla la explicación. Porque esto no es lo que yo pienso, es lo que otros piensan. Pero además, claro, se han hecho las pericias, pero no el ADN. Como que no despejó mucho el asunto. De hecho, la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, fue bastante más allá y como que despejó la duda rápidamente. Él dijo que en caso de llegar a la moneda va a indultar a los condenados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo al ex agente de la DINA, Miguel Krasnov. Y además hizo un punto en decir, aquí el Servicio Médico Legal está politizado, manejado por el Partido Comunista, y eso hace que aquí no haya una búsqueda propiamente tal. Voy a cerrar el capítulo 7390. Definitivamente. También el que se siga pagando a falsos exonerados y a exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza. Esa es mi opinión. Como que él despeja mejor el tema de la venganza y el tema de la búsqueda que no logró explicar bien Evelyn Matei. Es que lo que pasa que yo vuelvo y digo algo que es sostenido desde el principio en el caso de Evelyn Matei, que cuando se pone dura, ella, en cualquier tema, no logra ser más dura que sus contrincantes. Ella, la venganza es que no lo dicen otro, porque yo y empieza a explicar. Entonces se vuelve dura, pero no tan dura, dice, no, yo lo voy a decir, sí, es venganza. Y listo, y se acabó el tema. O sea, no se explique tanto. Y eso es lo que señora, pienso, es lo que yo punto. pienso y así hacemos diferencia. Entonces, no gana hacia la derecha, entre los más duros, porque el que quiere más dureza busca al original, no al sucedáneo. Exacto. Y el que le complica este tema y puede dividir agua y hacer cambiar su voto, La centroizquierda, tampoco lo deja conforme. claro, porque, súper complejo. porque la explicación la complica. No es una cosa que diga taxativamente, no, y critica a la el plan, cuando uno podría pensar en otra cosa también. Luego tendremos la oportunidad de conversar con el Servicio Médico Legal para que entregue su versión de todo esto. Pero a mí me da la impresión de que un eje puede ser eso y las eficiencias que se tenga. Pero el Servicio Médico Legal no es el responsable de la muerte. El responsable y los que tienen la información nunca han hablado. Entonces, a los que se pronuncian, castigando, cuestionando, legítimamente puede ser, la eficiencia de un organismo que trata de identificar, o que esa es su tarea y no lo ha logrado, no tienen la misma fuerza para decir que los que tienen la información la entreguen. Entonces parece para un votante que este tema le es sensible, no le hace sentido, porque el foco está en otro lado. Porque el foco lo está colocando en una institución que, bien o mal, trata de hacer su pega. Aquí, más allá, Kaiser dice que hay una especie de conspiración, porque claro, que hay son como todos comunistas y no sé qué político. cosa. Pero ninguno pone el acento en que los que tienen la información no necesitaríamos servicio médico legal, Ahora, claro, no necesitaríamos si nada hubieran de eso hablado. si hubiesen hablado antes. Pero ¿qué sensación queda la que dices tú, Ramón? Queda la sensación de que tenemos un candidato que
es capaz de decir, sí, soy yo, el Sí, que claro. considera que esta institución no funciona bien, se politizó y está manejado por el Partido Comunista, que no quiere reconocer y quiere mantener este tema abierto porque les conviene, ¿verdad? Pero claro, a Evelyn Matei, como dices tú, le complica mucho más porque puede perder ahí a un votante importante. Pero toda esta conversación que estamos teniendo lo que revela, que la hemos tenido también antes, es que hoy día la atención y tensión de la elección está puesta en las En la tres derecha. derechas. Está puesta en las Exactamente. tres derechas, porque la verdad es que en esto Janet Jara estaba como espectadora frente a este tema. Claro, Porque- muy jugando a lo que le conviene a ella, que es la segunda vuelta, muy como esperando con un tono súper cordial, se la ve ahora más empoderada. No tenía con quién ir a pelear, básicamente. O sea, José Antonio Kast le hizo varias críticas, pero la verdad es que ella no estaba buscando, ni la pelea estaba puesta en ella. Claro, Pero, pudo haber tomado el Pudo haber guante en tomado esta este materia. tema. El que tomó el guante, hay que decirlo, es Marco Enrique Sominami. Exactamente. Que Porque lo en afectaba su réplica personalmente. dijo, Claro. veo que los fantasmas del pasado reaparecen en la derecha dura, señor Kaiser, el señor Krasnov no ha colaborado con la verdad, asesinó a 2 tíos míos y a mi padre. Que es el punto que decíamos, que en el fondo no se ha hecho la pega. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha dado información. Ahora, como dice la Coneja, creo que Janet Jara esta vez sacó ciertas lecciones, porque viste que no estuvo molesta como lo estuvo para el primer debate en Chilevisión, en que se la vio contrariada, se la vio como... Incómoda. Muy incómoda. Y en ENADE se la vio súper tensa, como que ella siempre tiene un muy manejo, sobre todo porque ella ha tenido mucha conversación con el mundo empresarial, y hoy vuelve a tomar ese tono, que se muestra segura, pero claro, sin entrar en polémicas. Pero un poco como distanciada. En algunos momentos como que uno decía, ¿Dónde está? ¿Dónde está Janet Jara? Se notó poco. Ahora, a lo mejor es una estrategia y es lo que le conviene, considerando que está Puede primera ser, en las encuestas y que parece bastante evidente que pasa. Que pasa a segunda entonces vuelta. ahora no se tiene que gastar tanto. Otra cosa va a ser para la segunda No, vuelta. incluso pero, más te pero se diría. sentía un poco ausente. Incluso más, porque en el momento que tiene que hablar del Partido Comunista, por ejemplo, ella ya no se muestra tan crítica, no se muestra que está muy dividida, sino que ella dice, bueno, aquí yo he visto al Partido Comunista desplegarse en todo Chile por mi candidatura y hay ciertos líderes que pueden tener visiones distintas, pero está bien que eso ocurra. De su comando, cuando terminó el debate, salieron muy tranquilos. Y Con muy la misma contentos, tranquilidad sí. que salió ella. Exactamente. Como ese era un poco el ánimo. Ahora, claro, la tensión está en la derecha. El republicano José Antonio Kast se va por el lado de Temo Cuycuy, en Ercilla, y hace esta como advertencia e indica que en la Araucanía ellos, claro, su gobierno no va a entrar con una violencia extrema, pero sí con inteligencia, sí con el hecho de querer poner ahí un fin a esta idea de un Estado autónomo y al terrorismo. Y decirle a las personas en Temucoicuy que si el Estado no entra, ellos tampoco salen. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es exigirles a ellos que el Estado pueda entrar a prestarles servicios de salud, educación, todo lo que necesiten las personas vulnerables dentro de ese lugar, porque hay ahí violación de derechos humanos de algunos pseudo líderes terroristas sobre chilenos patriotas que quieren surgir. Cada cual poniendo ahí un ingrediente en la conversación, porque en materia presupuestaria, por ejemplo, Janet Jara, que claro, como decimos, no quiso ser muy protagónica, sí puede decir que le incomoda, por ejemplo, que no se destinen los recursos suficientes a la partida de vivienda. Hay una crítica al mundo parlamentario, pero también es una crítica que ella ha hecho ya desde hace varias semanas a la política de su propio gobierno. Increíble que en este debate no hay representantes del gobierno. Janet Jara en un minuto dice, si Sí. usted tiene dudas con respecto a lo que está haciendo el gobierno, pregúntale al gobierno, no me pregunta a mí. Es muy increíble, como si estuviese escindida de lo que fue su gestión. Conformamos una coalición dentro de la cual también está el PC presente. Y yo quisiera señalar que lo que he visto es un despliegue de los militantes, simpatizantes, adherentes en todo el país respecto a la campaña. Ahora, diferencias más, diferencias menos, que son parte de los grupos humanos y de los grupos políticos también, me parecen normales en un lugar donde hay discusión política y no secta de fanáticos. Yo estoy en política para tratar de representar a las personas, solucionar sus problemas y los problemas internos de los partidos o las opiniones de los dirigentes, lo dejo en ese ámbito. Y otro de los momentos más estratégicos del foro fue la intervención del abanderado independiente Eduardo Artés, que le puso un poquitito de folclore al debate. La verdad, hubo ahí un encontrón con Titi González. En algún momento él dice que se siente como
como agredido por una periodista, por una pregunta que era súper válida, era una contrapregunta, un tema de conversación. Pero bueno, dicho eso, el aspirante a la moneda afirmó que se puede conversar sobre la forma, pero precisó que el fondo tiene que ver con una sociedad que maltrata a los estudiantes. Entonces, en algún momento él dice que está por acompañar a quienes lanzan bombas Molotov. Yo personalmente hay que estar con los alumnos y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov. Estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes. Cuidado con eso. Entonces usted legitima esa forma de expresión. No la legitimo, pero jamás dejaré de estar con los alumnos. Jamás. El día que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor. Claro, en algún momento como que él contradice a Soledad Neto y le dice que él no ha dicho esa frase, pero... La Soledad Neto le pregunta por esta frase y él dice, no, yo no he dicho eso. Pero ¿cómo que no dijo eso? Como que todos la teníamos anotado. Claro. Usted lo dijo. Y muy calmada, sigue en la conversación. En algún momento Senrey dice que no va a seguir contestando, pero continuó respondiendo. Y aquí esto sacó chispa, por supuesto, y todos los demás candidatos presidenciales quisieron contestarle que aquí hay un tema que no se puede aceptar y que la violencia está fuera de cualquier debate posible, digamos, ¿no? Ahora, ¿no les pasó a ustedes? Yo estaba ahí, entonces a lo mejor estaba más distraída. Ustedes lo estaban viendo, tú estabas con Axel Callis acá, listos para comentar como el post-debate, tú también lo estabas viendo. Que a mí en un momento me empezó a parecer que los que más hablaban, los que más ocupaban espacio eran Eduardo Artés, Harold May Nichols, probablemente Marco Enrique Dominami, como que los candidatos que están más abajo ocupaban mucho más espacio que los que están más arriba en las encuestas, que estaban más cuidados. Al comienzo se enfrascaron más como en plantear diferencias, pero después fueron ocupando el espacio los candidatos que están abajo. Claro, imposible no cuestionarse por qué uno tiene que escuchar a candidatos que tienen tan poco porcentaje de respaldo en cualquier votación, ¿no? Sí, hay un tema ahí como que se ha estado escuchando que es como, ¿quiénes tienen que ir a los debates? O por lo menos a algunos debates. ¿Habría que pedirles como un cierto umbral para presentarse? Como que tengan un promedio en las encuestas sobre cierto, no sé, porcentaje, 5%. Como que es una discusión, porque la verdad es que un debate entre 8, en que además están tan distanciados unos de otros, como que no están hablando en la misma tecla. Claro, porque además efectivamente lo que quiere la ciudadanía es escuchar lo que piensan los distintos candidatos. Cuando son 8 es mucho más difícil poder profundizar. Yo creo que este debate, como decías tú, Ramón, al principio, porque tiene un formato radial que uno espera que sea como más conversado, y se logró hoy día un poquitito más de contenido, pero cuesta cuando son tantos candidatos y cuando tenemos a muchos que están peleando los primeros lugares y a muchos que no tienen ninguna posibilidad. ¿Qué opinas, Ramón? Cuesta, sí, pero yo creo que mi opinión personal a ese respecto es que los límites los tiene que colocar la ley para el primero, no la Anatel, ni, por ejemplo, ni Archie, porque es complicado que uno coloque como una institución, como medio de comunicación. Distinto es que si lo organiza CNN, lo organiza Chilevisión, lo organiza TVN, lo organiza Canal 13, no creo que tiene más libertad de decir yo corto y invito a los dos que están primero y listo. Pero en una red que es nacional, yo creo que va a provocar mucho ruido, que aquellos candidatos que están validados en la papeleta ya no lo tengan espacio, porque va a reclamarse eso. Así que no lo tengo tan claro. Lo tengo más claro que si la ley coloca más restricciones, no la organización de medios de comunicación, entiéndase radio o televisión, porque creo que es más complicado y tal vez el remedio sale peor que la enfermedad, porque después estaríamos discutiendo que se ley, coarta la libertad. Que los candidatos no tienen si ya libertad, tenemos problemas con los candidatos, que déjame decirlo, libertad de expresión, agarraron harta papa, voy a decirlo en buen chileno, de cuestionar las preguntas y de ponerse más agresivo con las preguntas. Si van a un debate y no les gusta que le pregunten y que le insistan para clarificar, yo voy a adoptar una palabra que en el análisis de hoy día me quedó dando vuelta con Axel Kaiser. Me dijo que esto era como Axel Callis. Axel Kaiser. Me va a matar Axel Callis. Axel Callis. A mí también me ha pasado. Me ha pasado, ya, segunda vez que me pasa. En el sentido que decía que esto era como una cuestión en sociología que era del discurso imaginario. Es decir, que muchos decían que porque va a ocurrir esto, o porque yo voy a hacer esto, o porque voy a señalar esto, se va a cumplir.
generando una expectativa enorme, pero no explicando el cómo. Creo que más patente que nada fue aquello nuevamente de la insistencia de cómo sacar a los inmigrantes irregulares, cuando José Antonio Kast señala que con el solo hecho del anuncio de que él va a ser presidente ya prácticamente daba por hecho que 100.000 se iban. Claro. No lo dijo él, pero le preguntaron ya 100.000, le otorgo que se vayan 100.000. Entonces, es como que lo presentaba de esta manera, que es como el cuento del príncipe, que cuando llega el príncipe entonces vivieron felices para siempre. O sea, la sola llegada del príncipe soluciona los problemas, y eso vale para todos, porque todos no entran mucho en la explicación del cómo, sino que de lo que hay que hacer. Y cuando se le pregunta y se le aprieta sobre lo que hay que hacer, se enoja. Bueno, de hecho no sabían ni siquiera cuánta plata costaba, ¿se acuerdan? En algún momento hubo un problema de... Puedo poner hasta 300 millones de dólares sobre la mesa. Si se necesitan, para la política pública. Como si estuviéramos tan holgados del presupuesto. Oye, lo último para cerrar, pero un comentario que se escuchaba al final, después del debate, era porque ya vamos como en el 10º debate. Queda uno Anatel el lunes, pero ya ha sido una campaña larga, entonces era como, oye, ¿y si adelantamos la elección para este domingo? Como, porque esto ya no se acaba luego, ya está todo el mundo con ganas de que sea el día de. Que esto ocurra. O casi todos, porque hay algunos que todavía tienen algunos quieren un poquito más días de tiempo para remontar, todas esas cosas, pero eso era lo que se escuchaba. Conexión Tele 13. Con prisión preventiva quedó Jorge Ugalde, el principal sospechoso y hasta ahora único formalizado por el triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruzcoque y sus 2 hijos adolescentes en La Reina, crimen que ocurrió el 18 de octubre. Si bien no se ha establecido un móvil, hay antecedentes de conflictos familiares por una herencia. Nos cuenta de todo esto Asunción Chasman. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ugalde, cuñado y tío de las víctimas, fue formalizado por 3 delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, los que habrían sido ejecutados con alevosía y premeditación conocida. Junto con la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal estableció 180 días para la investigación. Respecto al rol de Trinidad Cruzcoque, pareja de Jorge Ugalde y hermana y tía de las víctimas, el Ministerio Público confirmó su calidad de imputada en la causa y que aún hay aristas que profundizar respecto a una eventual coautoría o participación de terceros en el caso. En la audiencia, la Fiscalía exhibió informes periciales, audios y videos recopilados en cooperación con los municipios de La Reina y Las Condes, y además reportó la existencia de una máscara de gorila utilizada por el imputado con restos de sangre de Eduardo Cruzcoque y la presencia de drogas de sumisión en el informe toxicológico de los menores de edad. Tras la formalización, la fiscal jefe de género de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carolina Remy Mailet, planteó que a pesar de no haber definido un móvil, sí existen antecedentes por conflictos familiares de orden patrimonial, económico y de orden sucesorio. Como decíamos ayer, lo que ya se había especulado era que había conflictos familiares principalmente relacionados con la disputa de un terreno, y esa es la principal teoría que se maneja como móvil de este crimen, Ramón. que además arriesga unas penas que son muy, muy severas, porque por las circunstancias en que ocurre y el hecho de que sean 3 homicidios calificados, la pena podría ir mínimo de 15 hasta perpetua. Así es que se reveló esto de, además el plan, el uso eventualmente de drogas para los menores de edad, para que no presenten resistencia, el hecho de haber comprado esta máscara. Ayer la policía también hablaba de que lo que no pudo encontrarse es el arma homicida, el arma blanca, pero que se había posicionado al sujeto en el lugar, tanto como de los hechos, como posteriormente en la eventualidad de dónde podría haberse deshecho de aquel elemento, que es vital en la investigación, dado que hay una cámara de seguridad que ve al sujeto merodeando por la zona del Canal San Carlos y algo arroja al Canal San Carlos. Cuando se le pregunta, dice que no, que andaba con el perro dando vueltas por allí, pero queda la duda de si lo que arroja en el canal, y que está en una grabación, se entiende, por lo menos eso fue lo que dijo la policía en el día de ayer, presuntamente puede haber sido el arma homicida. Uy, bien increíble que además también habría un antecedente de un intento, porque se acuerdan que se había hablado de envenenamiento, que habría un antecedente de que había
existido efectivamente un intento de envenenamiento en que el detenido ahora le habría llevado unos helados a Eduardo Cruzcoque y sus hijos que estaban envenenados. Claro, y entre comillas lo había envenenado, o sea, lo había dejado dormido para poder... Claro, y eso no se denunció en su momento. No, es que después, es que eso es distinto. Esto habría ocurrido antes, como en diciembre del año pasado, que unos helados como con veneno. Okay. Y eso no se denunció en su momento, no sé por qué, pero además ahora para el crimen, ahora sí. A los dos menores de 17 años los habría dormido con algún tipo de fármaco. Claro, primero habría matado a su cuñado y después confundió a estos niños de 17 años, estos jóvenes, y los habría estrangulado. Y lo que está ahora en duda es qué pasa con la señora de Ugalde, la hermana de Eduardo Cruzcoque. Está en la mira, se supone que todavía no la detienen, pero en calidad de imputada. Claro, pero no hay más antecedentes. Y también está este dato de esta arma falsa, que también anda dando vuelta en la conversación. Claro, que apareció en la formalización, que habría aparecido como una pistola falsa, porque como que se habría tratado de simular en un primer momento que esto era un robo, que habían sido personas que habían entrado desde afuera. Y bien increíble, que Luciano Cruzcoque, el senador, contó que es primo de Eduardo Cruzcoque. Yo quedé muy impresionada, no se me había ocurrido, empecé la coincidencia. Y él contó en una entrevista hoy día que efectivamente que era un primo muy querido, que estaba, bueno, muy, muy choqueado con todo lo que estaba ocurriendo en este caso. Conexión Tele 13. Hoy se están realizando elecciones locales en distintos lugares de Estados Unidos. Una de las más visibles es la votación por la alcaldía de Nueva York, donde lidera en las encuestas el candidato demócrata Zoran Mamdani. El presidente Donald Trump advirtió que recortará los fondos federales de la ciudad si el político de 34 años gana. A través de su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al candidato a alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, como comunista y afirmó que si se impone en las elecciones es muy probable que no contribuya con fondos federales, aparte de lo mínimo indispensable. Además, el mandatario amenazó con que la ciudad tendrá un completo desastre económico y social si es que Mamdani se convierte en alcalde. Por otro lado, Trump le entregó su respaldo público al exgobernador Andrew Cuomo, asegurando que prefiere 1000 veces ver ganar a un demócrata con un historial de éxitos que a un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total y absoluto. Luego de votar este martes, el candidato que lidera en las encuestas señaló que no se dejará intimidar por Donald Trump y aseguró que utilizará todas las herramientas para defender los fondos que le corresponden a la ciudad. Zoran Mamdani, de 34 años, se podría convertir en el primer alcalde de Nueva York musulmán y sería el más joven desde 1892. Ya, están entretenidas estas elecciones, son unas elecciones locales y además no en todos los estados de Estados Unidos. Algunos escogen alcalde, algunos escogen gobernador y algunos sencillamente no tienen elecciones, pero importan. Primero porque son las primeras elecciones después de que fue escogido Donald Trump. Entonces siempre funcionan como una suerte de termómetro sobre la aprobación del presidente en ejercicio. Y además todo esto de cara a que el próximo año, 2026, hay elecciones de medio mandato. Y entonces empiezan los partidos como a ver cómo van a organizar sus piezas y los resultados de esta elección ayudan. Pero además lo que ha ganado mucho interés, no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo, es el caso de Mamdani, este joven que hasta hace unos poquitos meses era muy desconocido. O sea, no tenía como una trayectoria política muy rutilante, porque además es joven, tiene poca experiencia, pero que empezó a ganar mucho apoyo, un gran trabajo en redes sociales, y como también en medio de un partido demócrata que está desmoralizado como una esperanza. Ahora, una esperanza para algunos sectores del Partido Demócrata, porque él pertenece a un ala del Partido Demócrata muy de izquierda. Muy de izquierda, que la misma línea de Alexandra Ocasio-Cortez, más bien de Bernie Sanders, como ese lado. Entonces también produce mucho temor. Al punto que Donald Trump hizo como algo bastante similar a lo que hizo con Javier Milei en las elecciones en Argentina, que es que dijo: si no gana el candidato que yo quiero, que en este caso apoyó a Andrew Cuomo, que pese a que es un exdemócrata, no hay plata. No hay plata, claro. Así de simple. Mamdani nació en Kampala, en Uganda. Allí nació él y tiene toda una mezcla
de distintas nacionalidades que explican tal vez ese carácter distinto al norteamericano tradicional, porque su padre le dio de hecho su segundo nombre, porque él se llama Zoran Kwame Mamdani, y Kwame es en honor a Kwame Nkrumah, que fue el primer presidente de Ghana. Los padres son de ascendencia india, su madre es hindú, nacida en Rourkela, y su padre es un musulmán, Gujarati, nacido en Bombay, y sus abuelos paternos nacieron en lo que hoy es Tanzania. O sea, háblame de multicultural. Y Mamdani vivió en Kampala hasta los 5 años, cuando su familia se mudó a Ciudad del Cabo y después se fue a los Estados Unidos. No, es increíble la trayectoria, la visibilidad que ha adquirido, y bueno, y también qué va a pasar. En las encuestas lo dan por favorito. O sea, él estaba ganando con bastante holgura en las encuestas. Se supone que en los últimos días esto se había estrechado. Ya fue una sorpresa cuando ganó la primaria demócrata, al punto que Andrew Cuomo, que era su contrincante, salió, o sea, pierde y decide postularse como independiente. Pero hay otros lugares también que hay que mirar, como algunos estados que eligen gobernador, como New Jersey o como Virginia, para ver cómo le va de cara a cómo le va a Donald Trump en el fondo, porque actúan todos como un poquito como plebiscito de cómo lo están mirando distintos sectores a el presidente actual de Estados Unidos.